Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sesión de hoy. En esta clase estudiaremos dos formas importantes de organización económica y social que marcaron profundamente la historia de nuestro territorio aquí en América: el ayllu y la hacienda. El ayllu representa una de las instituciones más antiguas de las sociedades andinas y constituye la base de la organización comunitaria prehispánica. Por otro lado, la hacienda surgió durante la época colonial como una forma de propiedad privada de la tierra impulsada por los españoles. Ambos sistemas estuvieron relacionados con la producción económica, la organización del trabajo y el uso de la tierra, pero funcionaban de maneras muy diferentes. Mientras el ayllu se fundamentaba en la cooperación y la reciprocidad, la hacienda se caracterizó por relaciones de dependencia y desigualdad social. Comprender estas formas de organización nos permite analizar los cambios ocurridos en las sociedades andinas antes y después de la invasión europea. Entonces veamos qué es el ayllu. El ayllu era la unidad básica de organización social, económica y territorial de los pueblos andinos. Sus integrantes compartían tierra, trabajo, costumbres y creencias, hasta responsabilidades. La tierra no pertenecía a una sola persona, sino que era de toda la comunidad. Cada familia podía trabajar determinada parcela o determinadas parcelas, pero la propiedad era colectiva. La pertenencia al ayllu otorgaba identidad, protección y acceso a recursos necesarios para la subsistencia. Además de ser una organización económica, el ayllu era un espacio de convivencia social y cultural y también religiosa. Su funcionamiento permitió a las sociedades andinas desarrollar complejos sistemas agrícolas y formas de cooperación que aseguraban la supervivencia colectiva. Es interesante conocer que durante el Tahuantinsuyo existieron más de 2000 ayllus distribuidos en diferentes regiones del imperio. El ayllu se caracterizaba por la cooperación permanente entre sus miembros. La producción agrícola y ganadera se realizaba mediante trabajo colectivo y ayuda mutua. Las decisiones importantes eran tomadas considerando el bienestar de toda la comunidad. El ayllu estaba dirigido por una autoridad denominada cacique o curaca. Durante el periodo de Tahuantinsuyo, el curaca actuaba como intermediario entre el Inca y la población local. La solidaridad era uno de los principales fundamentos de esta organización. La participación comunitaria fortalecía los vínculos sociales y permitía enfrentar de manera conjunta los desafíos de la vida cotidiana. Es muy interesante saber que muchas comunidades andinas actualmente todavía existen funcionando con autoridades comunales que conservan funciones similares a las de los antiguos curacas. Hablemos del AINI. El AINI era uno de los principios más importantes de la organización andina. Consistía en un sistema de ayuda recíproca entre personas, familias y comunidades. Su fundamento era muy sencillo: quien recibe ayuda tenía el compromiso de devolverla cuando sea necesario. Era un compromiso ético y moral. Por ejemplo, si una familia necesitaba apoyo para sembrar o cosechar, otras familias colaboraban con el trabajo. Anteriormente, las familias, una vez que recibían ese beneficio, en lo posterior brindaban esa ayuda a quienes les habían brindado ese apoyo. Este sistema fortalecía la solidaridad y garantizaba que nadie quedara abandonado ante dificultades. El AINI permitió que las comunidades desarrollaran grandes obras agrícolas y mantuvieran una fuerte cohesión social. De hecho, en la actualidad, muchas comunidades andinas rurales continúan practicando formas de trabajo colectivo inspiradas en el AINI. La organización andina no se limitaba únicamente al ayllu. Varias comunidades podían agruparse formando una unidad territorial mayor llamada marca. La marca permitía coordinar actividades económicas, políticas y sociales entre distintos ayllus. Uno de los aportes más importantes para comprender esta organización fue realizado por el investigador John Murray. Según su teoría del control vertical de pisos ecológicos, los miembros del mismo ayllu podían acceder a tierras ubicadas en diferentes regiones geográficas. Esto les permitía aprovechar diversos recursos naturales según las características de la zona. Gracias a esta estrategia obtenían productos de los valles, del altiplano y de los yungas básicamente en todo lugar donde ellos pudieran conectarse a partir de esta organización en otras regiones. De hecho, esta forma de organización permitió a los pueblos andinos
aprovechar la enorme diversidad de recursos sin depender de una sola región. Con la llegada de los españoles se implantaron nuevas formas de organización económica. Una de ellas fue la encomienda. Este sistema otorgaba a ciertos españoles el derecho de recibir tributo y trabajo de grupos indígenas. A cambio, los encomendaderos debían proporcionar protección y enseñar la religión cristiana. Sin embargo, en la práctica muchas encomiendas se convirtieron en mecanismos de explotación. Los indígenas debían entregar producto agrícola, trabajar para los encomenderos y posteriormente realizar pagos en dinero. Este sistema afectó profundamente a las estructuras tradicionales de las culturas indígenas. De hecho, es importante conocer que la encomienda fue una de las instituciones más importantes del sistema colonial español en América. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir numerosas críticas contra la encomienda. Muchos religiosos y autoridades denunciaron los abusos cometidos contra la población indígena. Ante esta situación, el rey Carlos V promulgó las leyes nuevas de 1542. Estas leyes buscaban proteger a los indígenas y limitar el poder de los encomenderos. Sin embargo, los beneficiarios del sistema se opusieron fuertemente porque consideraban que se estaba afectando sus intereses económicos. La resistencia fue tan intensa que muchas disposiciones no se aplicaron completamente. A pesar de ello, la crisis de la encomienda abrió el camino para nuevas formas de organización económica en la colonia. De hecho, las nuevas leyes que Carlos V promulgó representaron básicamente uno de los primeros intentos de limitar los abusos contra los pueblos indígenas en América. Después de la crisis de la encomienda, comenzó a expandirse la hacienda. La hacienda era una gran propiedad agrícola y ganadera basada en la propiedad privada de la tierra. Su funcionamiento dependía de las autoridades del hacendado o patrón. Los hacendados controlaban extensas superficies de terreno destinadas a la producción de alimentos, ganado y otros productos comerciales. Las haciendas abastecían a mercados locales y regionales con productos como maíz, trigo, azúcar, café, algodón, coca y ganado. En muchos casos, los propietarios no vivían permanentemente en sus haciendas y delegaban la administración a otras personas. La hacienda se convirtió en una de las instituciones económicas más importantes durante la colonia y también durante gran parte de la República. Es importante saber que muchas haciendas continuaron existiendo en Bolivia hasta la reforma agraria en 1953. Dentro de las haciendas surgieron diferentes formas de trabajo y dependencia. El pongueaje obligaba a los indígenas a realizar servicios personales gratuitos para los hacendados. Los pongos podían efectuar tareas domésticas, agrícolas y de diversa naturaleza. El yanaconazgo consistía en una relación de dependencia permanente con los propietarios de las tierras. Además, continuó la obligación de pagar tributos. El tributo podía realizarse mediante productos agrícolas, jornadas de trabajo o también dinero. Estas prácticas generaron situaciones de explotación y desigualdad que afectaron profundamente a las comunidades indígenas. De hecho, muchas de estas formas de explotación desaparecieron legalmente después de importantes reformas sociales realizadas en Bolivia durante el siglo XX. Para concluir, podemos decir que el Ayllu constituyó la organización comunitaria basada en la propiedad colectiva de la tierra, la solidaridad y la reciprocidad. El AINI fortaleció la cooperación y permitió el desarrollo de sociedades andinas altamente organizadas. Con la colonización española surgieron sistemas como la encomienda y posteriormente la hacienda, que transformaron profundamente la organización económica y social de los pueblos indígenas. Estas nuevas instituciones introdujeron formas de propiedad privada y relaciones laborales caracterizadas por la desigualdad. El estudio del Ayllu y la hacienda nos ayuda a comprender los cambios históricos que experimentaron las sociedades andinas y la importancia de preservar las formas comunitarias de organización heredadas de nuestros antepasados. Y para seguir profundizando en este importante tema, te animo a continuar en el aula virtual.